es lo que a nosotros nos va a crear y nos va a permitir tener un diferencial, poder diferenciarnos, ¿sí? Y poder estar a la altura, valga la redundancia, usted entra a Scopus, usted entra a Google Scholar, usted entra a Perish, usted entra a cualquier buscador en función de la relevancia Q1, Q2, Q3 y Q4, y va a conseguir que en África subsahariana hay gente que está haciendo artículos que tienen condiciones probatorias para poder mostrar los resultados, para poder mostrar y tener evidencia firme más allá de la condición narrativa. Es verdad que el peso que la condición narrativa ejerce sobre todo el circuito del conocimiento probatorio es importante, es muy importante, pero vuelvo y repito, usted acaba de hacer, Daniel, una excelente exposición en función de esas condiciones. Adjetivado, sustantivado, taxativa, nominativamente, sea del área que sea, y apunta muy bien en función sobre todo sobre elementos clínicos, pero también en el área de otras ciencias, ¿no? Entonces creo que esto es un aprender, aprender todo. Recuerden que en el esquema aprender, aprender, siempre va a haber algún perdedor. Y creo que por cómo están haciendo las cosas en este momento y los elementos participativos, se trata de un aprender, aprender todo, en donde todos estamos ganando y nos damos cuenta que finalmente el esquema de los resultados pasa necesariamente por yo mostrar como investigador con evidencia científica, ¿verdad? Probatoria y que pueda ser utilizada por otro investigador los resultados de lo que yo estoy haciendo. Eso era más o menos lo que quería decir. Que tengan unas buenas noches. Excelente. Un abrazo. Hasta luego. Buenas Gracias, mi noches. estimado. Gracias, mi estimado Humberto. Un placer Buenas escucharle, noches. verle por este espacio también por acá. Estimado Jorge, cuénteme. Sí, casualmente yo solamente quería, saludos desde Nicaragua. Solo Bienvenido. quería responder su pregunta. ¿Qué observamos en el párrafo que usted plantea? Sí, adelante. Observamos primeramente repeticiones inadecuadas, que eran las que estaba explicando de último. Y en lo segundo observamos una no consecutividad coherente de las ideas. Por ejemplo, el párrafo, el enunciado del centro iría de primero, el enunciado de primero iría de segundo y la parte de la hipótesis iría de tercero, más allá de la redacción. Pero al fin y al cabo, yo como investigador debo ser objetivo, debo de juzgar lo que estoy viendo, lo que me están presentando. No debo de estar haciendo muchas conjeturas, porque entonces en ese caso mi artículo no sería objetivo, si fuera el caso. Muchas gracias. Gracias, estimado Jorge, por la participación. Me encanta esta multiculturalidad porque todos aportamos y desde un inicio del taller lo manifestaba. Yo relativamente soy nuevo en esto, desde el 2022 que inicié con el mundo de la publicación en revistas científicas, pero previo hubo una capacitación con diferentes colegas quienes les agradezco enormemente, la doctora Gilma Álamo, la doctora Elena Graterol, Sailí y una serie de colegas que, bueno, desde un inicio cuando empezamos desde Plaxis nos han acompañado y hoy por hoy me encuentro con otros colegas que también están haciendo aportes a la red y entre ellos pues está mi distinguido colega el Magister Humberto. Bueno, vamos a darle continuidad para que podamos avanzar y un buen, un buen estilo en la redacción comienza con escribir con toda la honestidad posible, con toda la honestidad posible, porque muchas veces nosotros tenemos eh, posibles sesgos muy mínimos en cuanto a la producción o en cuanto a lo que nosotros vayamos a investigar, pero sí es bueno iniciar con honestidad. Y esa honestidad nos permite llegar a un punto importante de valor crucial, lo que nosotros conocemos como la ética en la escritura científica. Y eso de ética, ¿por qué la ética es importante, es fundamental? ¿Por qué debe haber la ética
en lo que nosotros conocemos como la producción científica. Me gustaría quizás que me dejaran algunos comentarios por el chat y en la medida de lo posible pues pudiera leerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué hacemos nosotros con difundir, con escribir, con redactar, con mostrar los resultados que nosotros hayamos encontrado, por supuesto, o estudiado en X contexto? Fíjense que desde mi punto de vista, la ética es un cimiento, es el fundamento, es la piedra angular de toda producción científica. Cuando nosotros hacemos un artículo, no estamos compartiendo resultados, dando una información que nosotros encontramos a partir de unos hallazgos, de una investigación. Nosotros estamos declarando públicamente que lo que nosotros encontramos es cierto, es verificable y se ha obtenido de forma honesta, transparente, en el marco de nuestra investigación. Entonces, la escritura científica es ese reflejo, ese espejo de la transparencia metodológica, de cómo se hizo, de la honestidad y por supuesto el análisis y el respeto por las fuentes que nosotros también consultamos de forma honesta. ¿Ok? Entonces, sin ética, la ciencia por supuesto pierde la credibilidad, pierde la esencia, pierde la noción de esa verdad que nosotros tanto defendemos. Y si la ciencia pierde esa credibilidad, por supuesto, pierde la sociedad. No avanzamos como sociedad. El conocimiento es para servir a la sociedad, para poder avanzar en temas tecnológicos, en temas de salud, en temas de urbanismo, etc. Entonces, si nosotros perdemos la ética de lo que nosotros estamos diciendo, de lo que estamos hablando, de cómo lo hicimos, entonces vamos directo a el fracaso como sociedad. Y parte principalmente no de los youtubers, no de los que hacen TikTok, no de los que, en fin, que esta sociedad se encuentra tan envuelta en todos esos medios inmersivos, ¿no? Que nos arropan y nos atraen y nos seducen. Si nosotros nos perdemos como científicos, entonces, ¿qué quedará para la humanidad? Y de ahí hay un punto importante, un punto crítico, neurálgico. Nosotros entonces hablamos de quiénes son los autores. ¿Quién debe figurar como autor? Vamos a poner unos ejemplos, ya que estamos en la dinámica de conversar y de hablar. Voy primeramente a validar los mensajes que me dejaron. Acá, muy bien, el tema antes de continuar, la ética es fundamental y vertebral en el proceso científico, nos dice la doctora Mayira. Un gusto saludarle, doctora. Desde el momento en que seleccionamos una temática, por supuesto, y luego todo lo que se desarrolla en la misma investigación hasta su publicación pasa por diferentes tamices éticos. Muy bien. La doctora María Labrador, bienvenida, doctora, buenas noches. Si somos éticos, realmente vamos a ser honestos e inéditos en el mensaje para dar a conocer a la comunidad científica. Muy bien. Jairo Iván Álvarez, la ética es fundamental porque se está siendo transparente en su forma de pensar, en el actuar, en la investigación y en la coherencia en la redacción. Muy bien. Juan Carlos Parra, la ética de la investigación es crucial porque permite garantizar la calidad, el rigor de la investigación, promete la confianza en la ciencia, en los investigadores, asegura que la investigación sea utilizada para el beneficio de la sociedad, protege los derechos de los participantes de la investigación, muy importante, evita la corrupción, la manipulación en la investigación, excelente. Isabel Avendaño dice que el prestigio de nuestra publicación y de la entidad que representamos, porque no podemos perder la credibilidad. Es necesario escribir con conciencia y ganar el respeto de la comunidad científica. La deontología, la ciencia de la ética, nos comenta la doctora Jacqueline Cormoto. Eugenia Vargas también nos dice, sí, vamos a, por supuesto, a compartir la grabación. Y bueno, luego continuaré con los mensajes.
aquí hay un problema. Ya me imagino que ya lo pudieron leer, quienes lo pudieron analizar. Dice que hay un estudiante de maestría, escribió un artículo en base a su tesis. Su director de tesis no participó en la redacción del manuscrito, ni en el análisis de los resultados, ni en la revisión final, pero exige aparecer como primer autor por haber sido su tutor. Yo no sé si ustedes se habrán encontrado con este tipo de situaciones, quizás sí, quizás habrán escuchado, quizás no lo sé. Pero aquí tenemos un problema. O, por supuesto, en la parte de la ética, ¿no? La respuesta está clara. Si alguien pues desea participar, bien. Yo aquí les tengo la respuesta desde mi punto de vista, por supuesto. Yo, Daniel Román, diría que el director no debería figurar como autor ni como coautor. ¿Ya? Igual todos siguen siendo autor. La palabra coautor pues es un aderezo. Si no participó, si no implementó diseño, si no hubo una redacción por parte de él, si no hubo un análisis del artículo, pues no. La respuesta corta es no. Podría ser reconocido en el apartado de los agradecimientos que hay unas revistas que lo permiten. Excelente, le agradezco a el tutor, la tutora, etcétera, porque fue un apoyo académico en el recorrido. Pero si no hizo nada, si no participó, si no hubo una intervención en el paper, en manuscrito, pues no habría un puesto coautoral en ese documento. Otro problema. Un grupo de investigadores publica un artículo sobre un experimento en un laboratorio. Un estudiante de pregrado procesó todos los datos y realizó los análisis estadísticos, pero no participó en la redacción del manuscrito ni lo revisó antes de enviarse. Vamos a usar el chat, porque no veo la opción de encuesta acá en Zoom. A ver, aquí tenemos otro problema. Un grupo de investigadores publicó o tiene por publicar un artículo sobre un experimento laboratorio, pero un estudiante de pregrado fue quien analizó los datos, realizó las estadísticas, hizo las tablas, hizo las figuras. Este joven podría aparecer como coautor, como autor del manuscrito. ¿Es posible eso? ¿Qué ha sido en la cabeza? Adelante, María o Adriana. Me lo tomé. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. A ver, yo creo que estos son temas bastante álgidos, ¿no? O sea, no es Sí, fácil sí, por decidir supuesto. cuál es una cosa, cuál es la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, si en el primer caso, siendo el tutor, hay que ver cuál fue su participación dentro del desarrollo de la tesis. Porque Vamos a si buscarlo. él Aquí lo eh, dice. No participó en la redacción del manuscrito, No, pero del en el análisis, manuscrito, no sé si está ni en el hablando de análisis la tesis o está hablando del del artículo. artículo. Del Pero artículo. bueno, a ver, ¿ese artículo de dónde proviene? De la tesis. De la tesis. Y si Ujú. él fue el tutor de la tesis, algo tuvo que haber hecho en la tesis, ¿no? En Ahora la bien, tesis, correcto. por eso, pero él de alguna manera, si él fue, por ejemplo, normalmente cuando a uno le llegan estudiantes, uno es quien les da las ideas de lo que van a hacer. Entonces, el que hizo o el que desarrolló la idea fue el tutor. Entonces, eso, por eso es Ok, controversial, ¿no? Yo lo que sí creo que no debería ser el primero, definitivamente, ok, pero es probable que sí tenga participación. Con respecto al estudiante que tomó los datos, que hizo los análisis, eso también es importante analizarlo muy bien, porque si ese estudiante yo lo contraté
para que Ujú. participara en la toma de los datos, participara en el análisis, yo considero que le puedo colocar en el agradecimiento el trabajo que él desarrolló, pero eso no le da eh, potestad de estar dentro del documento, porque en realidad, pues, él lo que hizo fue un trabajo que se le asignó. Es lo que considero en ese caso. Muchísimas gracias, estimada profesora Adriana. María Colina, Buenas noches, ¿cómo están? bienvenida, buenas Referente noches. referente al primer artículo, bueno, ya usted hizo comentario acerca del tutor. Bueno, se suelen dar los casos donde el tutor realmente no colabora completamente con uno, pero es de cada autor en cuanto al artículo, queda de uno si le da colaboración, si le da participación. Generalmente uno trata de llevársela bien con los tutores y le coloca el agradecimiento por el apoyo, aunque ellos como tal no hayan apoyado. Referente al problema 2, en cuanto al estudiante, estos estudiantes que ayudan a uno en lo que son las investigaciones, en el análisis de los datos, de repente no están totalmente capacitados para lo que es el análisis de los datos, ¿no? Pero están colaborando y uno, digo yo como investigadora le doy el agradecimiento, pues, y le doy su participación dentro de lo que es el artículo. Eso es mi humilde opinión. Gracias. Muchísimas gracias, María, por la participación, por la intervención. Eh, Fíjense que acá yo veo multidiversidad en las respuestas, en las opciones, todo depende del espejo, la óptica, el vidrio, el prisma que nosotros le queramos meter, perdón. Y eso va a depender del contexto donde nosotros nos encontremos, porque una cosa es que, como lo decía la colega anterior, que yo invite a mi tutor para que pueda revisar el artículo y le dé el visto bueno y pueda hacer aportes críticos al mismo. Pero hay otros sucesos que ocurren donde los tutores prácticamente tienes que incluirlo dentro de tu paper sí o sí. No sucede quizás por estos lares, pero sucede. Y es contraproducente y es ahí donde juega el papel ético. Si bien lo decía la profesora, yo te ayudé, yo te guié, porque el tutor es eso, un guía, y aquí en los comentarios nos lo dejaban, perdón. ¿Qué es entonces el investigador? El investigador o el tutor es eso, tutor, mentorea, acompaña, dirige, porque también se han visto casos donde los tutores son quienes pues hacen que el estudiante tenga un enfoque metodológico, tiene que ser cuantitativo porque yo manejo lo cuantitativo, cualitativo nada, o mixto nada, o no sé nada sobre este tema, pero entonces pueden suceder muchas cosas que no vienen al caso porque nosotros lo estamos hablando desde redacción de artículos. Pero ya ese es otro tema aparte, ojalá lo puse, aquí está el doctor Félix, si lo pudieran considerar, cómo ser de pronto un tutor, o qué es un tutor, o cómo mejorar ciertos aspectos, etcétera. Pues bien, hay chicos que yo en mi tesis de maestría y en mi tesis de pregrado no incluía a las tutoras y en ningún momento ellas me dieron incluyeme o fueron de pronto prestas. Sí, estuvieron en mis agradecimientos y todo lo demás, pero como investigador independiente o como investigador Nobel o qué sé yo, estuve en compañía de ellas y de otros colegas. Entonces es importante ver desde dónde nosotros podemos permitir que quienes sean superiores a nosotros, por supuesto, estén incluidos en ciertas producciones científicas. Queda abierto pues el tema del debate, ojalá desde Plaxi lo podemos también programar, un tema relacionado al tema de las autorías o coautorías. El siguiente punto, plagio y autoplagio, un tema pues bastante trillado, bastante conocido, lo hemos visto, lo hemos presenciado en diferentes enfoques, en diferentes contextos. El plagio es simplemente copiar sin citar. Copio, pego, fue de Daniel, fue de Alfredo, fue de Jorge, fue de X, no importa. Lo extraje
Y así tal cual lo dejé. ¿Ya? Eso es plagio. El autoplagio, yo dije tal cosa el 10 de abril y otra vez vuelvo y lo repito más adelante. Aunque yo lo haya dicho, yo debo citar. Si está la fuente, pues hay personas que mantenemos una línea de investigación, puede ser educación, puede ser inteligencia artificial, puede ser sociología, y manejamos siempre una línea o dos líneas de investigación y por allí vamos haciendo nuestras producciones científicas. Y cuando nosotros empezamos a trabajar X tema, pues nos vamos citando. Pero el autoplagio muchas veces nosotros tomamos nuestras propios, los datos que ya hemos publicado y nuevamente los reciclamos y nuevamente volvemos a decir lo que ya dijimos anteriormente, pues no tiene como mucho sentido. Entonces, también hay que tener en cuenta el tema de esa información que nosotros ya hemos recopilado y que nuevamente lo vamos a mencionar o a citar, etcétera, sin dar el crédito que es nuestro, pero que por obligación, por ética, debemos hacerlo. Las fuentes, siempre que nosotros veamos alguna información que nos parezca interesante, que puede ser un sustento, que puede ser válido para nuestro trabajo investigativo, debe citarse. Así sea lo que sea, un video en YouTube, puede ser una página en Facebook, debe citarse. Y para eso están las normas que en el próximo módulo el doctor Gregorio nos va a estar hablando un poco sobre las normas APA, que son las más amplias, digamos, porque hay de ciencias sociales, ciencias humanas, etcétera. Entonces, importante el tema de las fuentes. También la manipulación de los resultados forma una parte súper importante en el tema de la ética. Y es que cuando nosotros empezamos, no tenemos datos, entonces empezamos a alterar ciertos datos. Me hacen falta tantos números en la población o tantas personas o tanto de tanto género, entonces empezamos a mezclar, a hacer, por supuesto, una fabricación de los datos y eso en el mundo académico es inaceptable eh, porque es un fraude científico. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes de primer semestre y desde el inicio yo pues, les doy como esa libertad, hagan, busquen, investiguen y cuando empiezan las evaluaciones, yo le digo, oh sorpresa, aquí tienes un trabajo que pues desde ya eh, está pues, desaprobado por el tema de que has ubicado información de otra persona, no lo citaste, empezaste a usar fuentes que no eran confiables, los datos no son adecuados y por esa razón, entonces, desde el primer momento uno debe enseñar a los estudiantes a que el fraude académico no es permitido en ningún ámbito académico, y pues bien sea académico, laboral o personal. La edición en las imágenes, bueno, coloqué excesiva porque de alguna forma estos, en la parte de la salud, ¿ya? Se ven muchas imágenes cuando están los artículos científicos, pudieran ser manipulados, pudieran borrar algunas partes de, no sé, de algún cuerpo humano, etcétera. Y eso pues también trae consigo una falta de credibilidad en cuanto a la producción de esas imágenes, en la edición más que todo, ¿no? Y se puede considerar hasta falsificación. Tengo una manito levantada, llamado Minor. Buenas noches, maestro. Hola, ¿Me buenas noches, escucha? bienvenido. Sí, Sí, tengo ahí una inquietud. En el dígame. caso, hoy que hablamos de los resultados y todo eso y del autoplagio, si venimos y usamos un par de tablas, una gráfica de una investigación ya hecha, ¿cómo hacer de tal manera que no suene redundante, que se está sacando del mismo documento la información, ¿verdad? Bueno, fíjese que yo estuve revisando un artículo que es sobre estrés laboral, si no estoy mal. No soy experto en esa área, pero como editor de la revista, pues ahí estoy leyendo y se lo envío al editor de la sección. Había unas tablas que ya habían sido citadas en el 2019 por un autor, pero no me aparecía como la fuente, ¿no? Y yo veía que estaban las tablas, estaba la información, estaba citado,
y era de una página, creo que se llama Script, no es ni revista científica, pero la información estaba allí. Yo me tomé la tarea de buscar quién era la fuente original para validar si realmente lo que estaba allí, pues, era pertinente, era real, era un test sobre salud ocupacional y estrés laboral. Y resulta que sí existe y data de 1989 de la Organización Mundial de la Salud. Esa tabla la traen desde allá, desde 1989, pero citan a la fuente desde el 2019. Lo ideal es que la fuente sea la de 1989 porque fueron ellos quienes de alguna forma pues establecieron ese test y no redunda porque esa es la fuente. Es un test que ya ha sido probado, que ya ha sido validado y que cuenta con el rigor científico y todo, pues las arancelas que trae con eso en el apartado de metodología. ¿Ya? Es importante que aun cuando ya el test, aun cuando no sea suyo, usted debe mencionar la fuente, obviamente, pues, porque la atribución como tal la tienen ellos. ¿Ya? OMS 1989. Aunque lo citaron del 2019, pues quizás porque son los últimos 5 años, etcétera. Está bien, no hay problema, pero sí es importante que se citen todas las referencias que den peso a la credibilidad a que tú realmente hiciste esa investigación. Entonces no hay problema de que se vea redundante, no. La tabla está o el test está porque ya se aplicó, ya tiene una validación científica y nosotros estamos mostrando los resultados de un contexto X para los resultados. No sé si allí de pronto me entendió. Sí, maestro, gracias. Bien. Entonces, dicho esto, la declaración de los conflictos de interés. Toda revista o todo artículo científico debe llevar la declaración de los conflictos de interés. La declaración de los conflictos de interés está relacionado a que yo no tengo de pronto ningún inconveniente a que si la revista me dice, oye, necesito la encuesta, los resultados que obtuviste, ellos no tengan ningún problema en mostrarla. Es más, hay revistas en Europa que solicitan todo lo que usted hizo en el apartado de metodología. Si fue una revisión sistematizada, metadatos, Prisma, le solicitan cómo fue, cómo lo hizo, cuáles fueron las referencias, cuál es la matriz, etcétera. ¿Ya? Porque debe venir el artículo que no tenga ningún tipo de inconvenientes, que no haya un problema relacionado a los conflictos de interés, bien sea con la revista, que fue un tema político, que, en fin, puede ser un tema financiero, donde, por ejemplo, le financiaron lo que es la investigación y usted no declaró que había sido financiado, eso es un conflicto de interés, muy grave, por cierto. ¿Ok? Entonces se deben declarar toda la información o todo el contenido, bien sea institucional, personal, financiero, porque eso podría pues tener un sesgo en lo que es el trabajo. La aprobación ética de la investigación. Cuando se habla de animales o de humanos, se necesita sí o sí la aprobación de un comité de ética legal que esté constituido, que exista, que sea válido, porque es súper importante cuando se va a hablar o se va a tratar con animales o con seres humanos, haya un documento que avale lo que usted está haciendo. Y se debe indagar, por supuesto, en la sección de la metodología del artículo. Cuando usted está redactando eso al final o en el centro, como usted lo convenga, normalmente lo he visto al final, va la declaración de que hubo una aprobación del comité de ética de X institución, con el número erradicado, la fecha de aprobación, etcétera, debe ir ahí en lo que tiene que ver el documento o el artículo científico en el apartado de metodología. Una pregunta importante, ¿no? Si yo le pregunto, no sé, a Flavio Ortega Muñoz, desde Nicaragua, si no estoy mal, de Centroamérica, ¿podrías defender tu artículo si mañana se cuestionaría públicamente? Una pregunta que es válida, es bastante interesante, porque
¿quiénes más que nosotros, que somos los autores de nuestras investigaciones, para defenderlo a capa y espada? Pero si te cuestionan el día de mañana, ¿cómo hiciste esta investigación? ¿Por qué la hiciste así? ¿Dónde está de pronto el acta del comité de ética? Y entonces no tenemos cómo refutar, no tenemos cómo argumentar. O, hoy en el artículo tal habla sobre migración por el Darién, por poner un ejemplo. ¿Fuiste al Darién? ¿Quiénes estuvieron contigo? Tienes 5 coautores, 4 de la India y tú de Panamá. Entonces, ahí empieza lo que es el tema de la ética, ¿no? Y ver cómo nosotros estamos trabajando nuestros artículos, nuestros proyectos, nuestras investigaciones, porque hay que ser coherentes con lo que nosotros estamos escribiendo, hablando y por supuesto con el contexto y con el entorno con el que estamos. Muy, muy importante. Entonces, el punto número 3 está relacionado a la publicación científica y revisión por pares. Y nosotros entonces, después de que tenemos el artículo listo, ya pasamos el tema de la revisión de un colega que le pedí el favor que revisara el manuscrito, que los otros autores pudieran ver que todo estaba en orden. Entonces ya nosotros empezamos con algo que es la elección de la revista. Normalmente, o sea, lo normal es tener el paper y poderlo postular a la revista. Pero he sabido de una muy buena estrategia que lo personal la veo bien, y es que antes de iniciar a redactar un artículo, busquemos la revista. Y me ha funcionado porque realmente uno empieza a hacer un artículo en base a una temática y entonces terminaste el artículo y empieza la búsqueda de la revista. Entonces esta no me acepta esto, esta no acepta revisión de literatura, el máximo de palabras son 7.000, yo tengo 8.000, en fin, una serie de elementos que van dentro de lo que es la revista y nos entorpece el proceso. Entonces, recomendación, si usted tiene un manuscrito, puede ser un ensayo, ¿no? Busque una revista. Por ejemplo, si es sobre redacción, yo conozco una que es de la doctora de la red de la transcomplejidad en Venezuela, se llama Escriba, Escuela de Escritores, se llama la revista, donde te aceptan lo que son manuscritos relacionados a la redacción, a lo que tiene que ver con la escritura científica, y puedes aportar desde artículos inéditos o lo que tiene que ver artículos originales, empíricos, como ensayos, monografías, reseñas, para que de alguna forma también vayas desarrollando la habilidad de la escritura, porque al final del día no es que todos tenemos la habilidad de ser los escritores más top que tiene nuestra institución, pero sí podemos ir compaginando o acoplándonos, acompañándonos de otros colegas. Yo le agradezco mucho, normalmente, como lo dije anteriormente, a aquellas personas que desde un inicio pues estuvieron acompañándome. Ya hoy por hoy, ellas mismas dicen, ya nos ha superado. Y me da pues esa alegría, esa satisfacción de que personas jóvenes podamos ser sucesores de buenos y buenas maestras, buenos y buenos mentoras, porque eso también es súper importante como mentores, como tutores, acompañar a aquellos estudiantes que uno le ve talento, porque no todos somos investigadores, no todos somos apasionados por esto, pero sí captar a aquellas personas que están interesadas en el ámbito y poderlos enseñar, encaminar, porque siempre necesitamos a alguien que nos aterrice y nos ponga los pies sobre la tierra. Y eso aplica en todos los ámbitos de la vida. Entonces, buscamos la revista y luego de que nosotros busquemos la revista, empieza la faena con leer las normas. Cosa que he visto difícil en algunos autores. Y la revista multidisciplinaria de Voces América y el Caribe tiene una tasa de rechazo del 60%. ¿Por qué? Porque los autores no leen las normas, no
envían la sesión de derechos, no utilizan la plantilla de la revista. Y eso causa que el artículo sea rechazado. Por el simple hecho de que usted no lea las normas de la revista, ya eso da para rechazo. ¿Por qué? Porque usted no tuvo la decencia, la disponibilidad de leer cuáles son las normas de la revista. Y he visto revistas que son tan exigentes que tienen sus propias normas. Ni siquiera APA, Vancouver, Chicago, Deusto, no. Ellos tienen sus propias normas. Entonces, ya eso da pie para un rechazo de su manuscrito. Entonces, eso es súper, súper importante, leer las normativas de la revista. A mí, sí, yo veo la sección de las normas de ciertas revistas bastante, bastante extensa, pero son fundamentales leerlas. Porque quizás yo tengo un artículo que habla sobre, no sé, sobre religión, y la revista me dice, no se aceptan, no sé, pongamos ejemplo, artículos que tengan interés político o religioso. Ya, entonces yo envío el artículo creyendo que me lo van a aceptar, y como habla de religión, obviamente me lo van a ponchar. Entonces es importante que nosotros sepamos a dónde lo estamos enviando, cuáles son las normativas de la revista, y no enviar por enviar, porque entonces le vamos a perder el tiempo al revisor y nosotros creyendo dentro de 1 o 2 meses que nos va a aceptar el artículo y resulta que no. Entonces, muy importante eso. El tema de el alcance temático, que era lo que les comentaba, ver cuál es el scope. El scope es la temática, el alcance que tiene la revista. Hay revistas que pueden ser de educación, pero el scope, el alcance, la línea temática solamente es sobre... yo tengo un colega que de la Universidad Ciego de Ávila en Cuba, donde la revista, aunque es de educación, ellos tienen unas temáticas bastante reducidas, y es sobre gestión universitaria, sobre liderazgo y ya. Si usted envía un artículo sobre, no sé, gamificación o metaverso, pero no está en las líneas temáticas, en el scope de la revista, le rechazan el artículo. No, pero es que mi artículo es de educación y su revista también es de educación, sí, pero es que usted tiene que leer cuál es el alcance temático de nuestra revista. Y está descrito, es sobre esto, esto, esto y esto. Entonces, importante, el alcance que tiene la revista. El factor de impacto, bueno, el factor de impacto, hablamos de Scopus, hablamos de Web of Science, hablamos de estas bases de datos internacionales, pero existen otras bases de datos más regionales, como lo es Redalit, como lo es Cielo, Poolindex, Catálogo 2.0, donde no miden un factor de impacto, pero sí están indexados, sí están eh, respaldados académicamente o institucionalmente por esta base de datos. ¿Por qué? Porque cumplen con ciertos criterios y cierto rigor científico para que esas revistas sean admitidas en esa base de datos. El tipo de acceso, bueno, hay varios tipos de acceso, acceso diamante, acceso naranja, acceso oro, etcétera. Pero hay un acceso que es el acceso abierto, donde existe la posibilidad de que el autor envíe el artículo y que el lector lo pueda ver. Y está el acceso tradicional, donde usted como lector debe pagar una suscripción. Y esa suscripción es la que usted le da la llave o le permite pues leer ciertos artículos dentro de esa revista, dentro de esa editorial. ¿Ok? ¿Qué recomiendo yo? Acceso abierto. Revistas de acceso abierto. América Latina o sí, América como tal tiene la bandera en el tema del acceso abierto. Las revistas que están en nuestra región cuentan con esa ventaja de que nuestras revistas son de acceso abierto. Tanto el lector no paga, en la mayoría de los casos no paga, ni el lector tampoco va a hacer algún aporte económico. Tanto el autor como el lector, pues no tendrían ningún costo por ello. Y finalmente, este link check se los voy a compartir porque me pareció muy, muy interesante la herramienta. La herramienta es como una tabla en Excel, pongamos, y tiene ciertos ítems donde usted los va marcando. Y él le va a decir, la revista cuenta con periodicidad, no sé, semestral, sí. Está indexada en esta base de datos, sí. Tiene mínimo 4 bases de datos serias, pongamos. No. Entonces ahí le va haciendo como una numeración y esa herramienta le permite identificar si la revista realmente es buena, cumple con ciertos criterios y le da una evaluación de la revista. ¿Ok? Entonces
esa herramienta o esa página web es muy, muy interesante. Yo aquí, vamos a ver si la puedo, les puedo dejar la dirección URL para que ustedes las puedan revisar con detenimiento. Es una lista, una página donde usted hace un checklist, una lista de verificación con esta herramienta y le permite pues descubrir qué revista o qué editorial es la más adecuada para su investigación. Entonces, aquí se las voy a compartir. Porfa, no pierdan el enlace, no escriban mucho por ahora para que ustedes lo puedan tener. Listo, ahí se las envié. Guárdenla, revísenla, está muy, muy chévere, muy entretenida la web. Bien, entonces, pasos básicos para los autores cuando vamos a elegir una revista. Bueno, primero, lo que les dije anteriormente, las normas. Leer las normas de la revista, fundamental. Preparar el documento requiere varias cositas, que esté en el formato de la revista. Ya algunas de estas editoriales o de estas revistas pues solicitan que usted presente una semblanza curricular. Si lo piden, envíela. La declaración de originalidad, conflicto de interés, datos de autores, toda esa información debe ir en el manuscrito. Hay revistas donde dicen envíeme el artículo en anónimo y el otro con los datos. Se lo puede enviar así. Hay revistas donde le dicen envíeme el documento solo, envíeme una hoja donde estén los datos de los autores, el título y demás, y me envía otra carta donde usted está declarando la originalidad del documento. ¿Ya? Hay otras revistas donde se le piden la cesión de derechos a los autores. ¿Ok? Hay revistas donde se quedan con los derechos de autor y hay otras que simplemente, dependiendo de la licencia, la Creative Commons, se le dan los derechos de autor a quienes están presentando el manuscrito. ¿Ok? La revisión por pares, una de las cosas también bien interesantes que abre el debate, los revisores, quiénes son revisores, cómo son los revisores, por qué estos revisores, etcétera. Hay varios tipos de revisiones, perdón. Hay tres. Acá solamente voy a dejar las dos más importantes, que es la doble ciego, está simple, es doble ciego, que es donde el autor ni los revisores se conocen. Está simple ciego, donde el revisor sabe quiénes son los autores. Y el tercer tipo de revisión, que no lo menciono porque realmente no se utiliza mucho, que es el abierto, donde el autor y el revisor se conocen. Pero no es común verlo en la revista porque pues tiene sus desventajas. Entonces el doble ciego no se conoce ni el autor ni los revisores y permite dos cosas importantes, ¿no? Dos ventajas. Vamos a hablar de las ventajas. Permite una mayor imparcialidad donde se pueden reducir sesgos relacionados con el prestigio de quien está escribiendo, de que sean de la misma institución o de la nacionalidad del autor. No sé quién es el autor, si es de Asia, si es de Europa, si es de América, ¿ya? Y por lo tanto, pues permite una mayor imparcialidad. No tenemos el sesgo de que este autor es de X país, entonces me caen mal los de ese país y lo veto, rechazo el artículo por simplemente ser de X nacionalidad. También nos da una libertad en cuanto a las críticas. ¿Por qué? Porque el revisor, como no conoce quién es el autor, entonces empieza a escribirle de manera pues honesta. Esperemos que los revisores que están acá, yo sé que los hay, lo hacen de una forma bastante respetuosa, donde sobresalen también quizás el trabajo que ha hecho y que si no tiene, digamos, un buen trabajo, él le va a dar esa retroalimentación, hay que mejorar esto, hay que adecuar esto, puedes, no sé, tantas cosas que le puede comentar el evaluador a su par, porque al final es el par porque son de la misma disciplina, porque son, pueden ser de maestría, pueden ser doctores, etcétera. Pero entonces, cuando nosotros nos expresamos de una forma crítica, objetiva, veraz, que lo que le estamos diciendo al colega es para su bien, es para que mejore el manuscrito y también pueda ser aceptado en la revista o en otra revista, y que no vaya a tomar represalias, no, este me dijo, este fulano fue el que me negó el artículo porque me dijo esto, lo otro y lo otro. Entonces,
siempre se sugiere que los revisores pues envíen sus trabajos o las correcciones o demás de forma anónima para que no haya pues, esa atención futura. Y de pronto en una charla me salga, mire, señor Daniel, usted fue el que me evaluó tal artículo y me dijo esto, esto y lo otro. Entonces uno queda como que, yo no, Juan. Entonces es importante que mantengamos siempre la línea del respeto, tanto para el par, porque cuando a usted le refutan las ideas, pues si el artículo fue aceptado con modificaciones, usted tiene la oportunidad de escribirle al par y decirle, bueno, desde el punto de vista o desde tal actividad, nosotros hicimos esta investigación y se hizo de esta manera por esto, por esto y por esto, porque hay cosas que no quedan claras en el manuscrito y por supuesto generan cierta incertidumbre al momento de hacer la revisión. En cuanto a la revisión simple ciego, donde el revisor conoce y sabe quién es el autor, también tiene sus ventajas porque facilita la evaluación. Puede interpretar el enfoque que tiene su trabajo porque más o menos conoce lo que viene haciendo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, etcétera. Conoce la trayectoria del investigador y por supuesto le va a dar un enfoque más personalizado a su par. Y también evita lo que es el autoengaño, donde pues yo conozco al investigador, conozco su trabajo y él, por supuesto, debe regirse a lo que está, a lo que sabe. Es un profesor eh, de pregrado y tiene 2 clases y sus clases están compuestas entre 20 y 30 alumnos, pero en su investigación me está diciendo que hizo una evaluación en sus clases de 200 alumnos, ya entonces por ahí grave. Entonces eso permite, como les digo anteriormente, que haya una valoración mucho más personalizada y que le dé una retroalimentación, unas consideraciones pertinentes en cuanto a lo que está haciendo el investigador. Hasta aquí entonces cumplimos con la hora 30. Nos alegra tenerles en este espacio. Consideramos que este tipo de encuentros enriquece y nos permite, por supuesto, entender ciertos contextos y poder participar, poder interactuar, poder conocer ciertos elementos que, por supuesto, no estamos en todos lados, no nos las sabemos todas. Insisto, he venido aprendiendo de la mano de muy, muy buenos colegas, donde hemos aprendido muchas cosas que son de valor, son significativas y que, por supuesto, nos permiten crecer, evolucionar, transformarnos y podernos en equipo, en comunidad de investigadores, podernos mejorar como persona, mejorarnos como investigador. Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda hasta el momento, recordemos lo que ya hemos hablado, ¿no? Hablamos sobre eh, el artículo científico, la estructura, el lenguaje, sobre el resumen, hablamos también sobre las palabras claves y hoy refrescamos un poco el tema relacionado a 3 puntos importantes que estaban relacionados a el estilo o cómo redactamos al momento de un artículo científico, la ética súper fundamental, sin ética pues no hay avance real en la investigación y por supuesto la publicación científica, cuando llega la hora de la publicación y cómo respondemos también a los revisores pares, con todo respeto, con los datos que demuestren que nosotros realmente hicimos el trabajo, porque el día de mañana si nos llegan a confrontar, también pues ellos están implicados porque ellos son los que dan pie a que su trabajo sea aceptado dentro de la revista. Dudas, preguntas, inquietudes, les leo, les escucho. Creo que por aquí hay bastantes mensajes, eh, pero no creo que los pueda leer todos porque hay más de 100. No sé si ya alguien probó la herramienta que les envié por el chat. Si alguien la pudo probar o leer o ver, excelente. También me gustaría saber cómo les va con eso.
Muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? Hola, buenas noches, sí, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, Quería preguntarle, yo estoy realizando, he terminado de hacer mi tesis y ahora voy a hacer mi artículo científico. Muy bien. ¿Cuál es aquí la clase ha estado muy interesante para mí, para poderme desarrollar y hacer las cosas correctas, ¿no? Lo que tengo una duda o un espacio vacío es en cuanto a los antecedentes. En un título, algunos no encuentro, por ejemplo, antecedentes, ¿no? Te piden mínimo como tres. Ya solamente he encontrado uno y eso con el anterior, y te piden con actualización de 5 años. Y si bien es cierto, en plena pandemia no ha habido para poder sustentar, ¿no? Entonces yo creo que muchos de mis colegas están viendo un poco ahí que es una traba, ¿no? Porque no te da una facilidad de poder encontrar antecedentes, porque son antiguos los antecedentes y recientemente están saliendo, ¿no? Y en eso estamos ahí contrarrestando. En ese caso, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, depende de la temática, la línea, la disciplina. ¿De qué disciplina es? Disculpe. Yo estoy de administración, estoy haciendo lo que es calidad de servicio de un centro odontológico con CERPER. Ok, bueno, yo no conozco esa área. Sé que aquí por ahí deben estar unos colegas que sí lo manejan el tema del control de calidad, el tema de eh, servicios geriátricos, dijo. Calidad de servicio de un centro odontológico. Ok, calidad de servicio. ¿Y por qué no encuentran antecedentes? ¿Tiene que ser que locales? En caso de local sí las tengo, por ejemplo, internacional no las tengo. Entonces, estoy poniendo uno, dos, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, o sea, te piden antecedentes de 5 años y que esté actualizado, y eso no hay, pues. Y bueno, ahí juega un papel importante lo que es el tutor. Normalmente, pues uno hace una búsqueda mínimo en Google Scholar, filtra los daños y demás, y trata de ir buscando palabras o por una ecuación canónica de búsqueda, etcétera, para poder encontrar esos antecedentes e irlos buscando. Y ahorita con el tema de inteligencia artificial, pues existen herramientas potenciadas con esta para poder hacer una búsqueda de la literatura reciente y son muy buenas, son muy efectivas. No sé si habrá alguno que tenga esa experiencia, pero los podría servir. Adelante, estimada profesora Ángela, no sé si tiene alguna intervención para Sí, colaborarle a Yerly. no, profe, eh, si nosotros vemos cómo ha crecido justamente la investigación, es en la época de pandemia donde más se hicieron revisiones, se hicieron muchas más investigaciones. De hecho, que hay mucha literatura y en este campo mismo en la calidad de salud, ¿no? En la calidad de atención en salud o, bueno, en este caso, pues quiere hacer de un centro odontológico. Yo le sugiero buscar, por decirle, ver en el YouTube cómo se hace la búsqueda de artículos, digamos, en base de datos, como por ejemplo en Scopus, Web of Science, puede ser también en PubMed, ¿sí? Y en Google. Entonces ahí usted va a tener justamente esas ecuaciones de búsqueda. Yo le sugiero que lo haga en inglés porque la ciencia está en inglés y de pronto el 95% está en inglés y usted si busca solamente, digamos, con palabras clave en español va a encontrar muy poquito. Yo le sugiero que haga esa búsqueda y va a ver que tiene evidencias más. En salud se dice de que se debe tener de antigüedad máximo 3 años. Entonces usted va a ver que hay suficiente y tiene que buscar lógicamente los que te sean mucho más relevantes, pertinentes y que sean mucho más actualizados. Se va a dar cuenta que tiene bibliografía más que suficiente. Esa es mi sugerencia. Excelente, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Excelente. Carlos, bienvenido, doctor Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, buenas noches.
¿Me escucháis? Sí, señor, ¿Se me adelante. escucha? Bueno, también les recomiendo que busque en los repositorios de las universidades más reconocidas de la región, seguramente, y de su país, pues, y seguramente que conseguirá antecedentes, sin duda alguna. A veces pensamos que lo que estamos investigando o queremos investigar no ha sido tratado anteriormente, pero veremos que sí existen, pues, varios investigadores que han desarrollado en ese campo o respecto a ese objeto de estudio. Entonces, diríjase a los repositorios que son libres de descargar las tesis de maestría, de doctorado. Algunas ya han sido convertidas en libros y no lo sabemos. Y allí encontrará antecedentes sin duda alguna. O si no, también en inglés, en portugués, que en Brasil, imagínate, hay miles de investigadores de nuestra área y seguramente no tendrá mayores problemas para conseguirlo. Gracias. Gracias a usted, estimado doctor Carlos. Estoy por aquí leyendo los mensajes. Muchísimas gracias a ustedes por la aceptación, por la participación. Súper importante, lo reitero. Nosotros debemos ir aprendiendo estos espacios precisamente son para ello. Así que no hay preguntas tontas, no hay preguntas inválidas, no hay preguntas que de pronto no tengan respuesta. Yo, por ejemplo, me catalogo muy novel en este mundo. Quienes están acá, desde la profesora Miriam desde Argentina, la profesora eh, Gilma, que también está en Chile, la profesora Lourdes Mesa desde Argentina también, desde Venezuela, que también nosotros hemos estado en muchas actividades, estamos aprendiendo y hay cosas que hoy por hoy han ido evolucionando y han ido cambiando. Anteriormente íbamos a la biblioteca a hacer una revisión, a hacer una lectura, a buscar información, pero ya hoy, con el acceso a la Internet, a la globalización, tenemos diferentes herramientas que nos permiten conseguir información de manera rápida y que sea verificable, por supuesto, que sea real, que leamos lo que nosotros estamos buscando a fin de darle, por supuesto, continuidad. Ya por allí vi que vieron el rol que tiene el investigador, ya encontraron la revista que había mencionado de la editorial Escriba, Escuela de Escritores. Les invito a que puedan, aquellos que van empezando, aquellos que tienen poca experiencia o que quieren perfeccionar el tema de la escritura, una revista que está indexada desde las bases de datos más simples o sencillas o las básicas hasta las más complejas también las pueden encontrar ahí. Con todo gusto les serán aceptados la directora Noelia, doctora Noelia, quien dirige la misma. Humberto, adelante. Profesor Humberto, ok. Bueno, dudas, preguntas, algunas experiencias relacionadas precisamente, por aquí estoy leyendo algunos comentarios en relación a Ok, hola. hola. Sí, sí estoy aquí. Sí, sí estoy aquí. No, quería acotarle a la colega que tuvo la participación, eh, considerando que no había podido encontrar elementos que le pudieran ayudar a tener referencias de los últimos 5 años. De hecho, inicié en la compu para enviarle o bueno, si ella quiere contactarme, yo le voy a obsequiar una búsqueda que acabo de hacer en una plataforma que se usa, que es muy reconocida, es decir, aparte de Scopus y aparte de todas las demás que ya han señalado, que se llama Perish. Le puedo ayudar entregándole un resultado, ¿verdad?, de esa búsqueda en función de su tema, ¿no? Y sí, efectivamente, como han dicho los demás colegas y lo ha dicho usted precisamente, sí se consigue, sí hay,
y lo que hay es que pues tener un poco de paciencia y saber buscar. Hoy en día, pues usted lo decía también, con tantas herramientas que hay, no solo a nivel de inteligencia artificial, sino de los LLM que te permiten además poder construir tu propia base de datos, puedes tener acceso a todas estas publicaciones. Había un colega allí que señalaba los repositorios. Bueno, imagínate, los repositorios, eso es un montón de información que está allí dispersa. Bueno, está disponible, más que dispersa, está centrada y está disponible para quien lo quiera hacer. Entonces, bueno, nada, quería hacer eso. No recuerdo el nombre de la colega que participó solicitando o haciendo énfasis en la necesidad de que pudiéramos ayudarle con algo de información en torno al tema de las referencias. Pero sí, efectivamente, concuerdo con todos, que sí hay información, que lo que hay es que tener un poco de paciencia. Eso es todo. Gracias. Si ella quiere que me envíe no sé cómo se hace aquí, que en el chat, para yo enviarle la información que le tengo. Eso es realmente. Nada, Gracias, hasta doctor. luego. Bueno, Un abrazo, hasta gracias, luego. estimado Humberto. Gerly, no sé si escuchó. Igual, ok. Lo escuché, muchísimas gracias. Ahí le Bueno, puse mi. listo, perfecto. Bien, aquí colaboramos y sacamos de apuro a aquellos que de pronto lo necesitan, porque de eso se trata la comunidad. Y se trata de colaborar, de cooperar, de ayudarnos mutuamente. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas por estar en este espacio. Estimado Rubén, buenas noches. Tengo su mano Sí, levantada. buenas noches desde Ciudad de Hola, México. Muchas gracias bienvenido. por muchas gracias por esta oportunidad. Otra sugerencia es y tener mucha paciencia y bueno, porque yo lo hice cuando iniciaba esto, entrar a las revistas y usar conceptos claves en su búsqueda y siempre sale alguna investigación, no muy puntual, pero sí relacionado con el tema y eso nos da otra diferencia. También otra sugerencia que usted ya lo dijo, pero quiero resaltarlo porque es muy importante. Cuando vayamos a publicar, como dijo usted, revisar las políticas, pero además revisar varios artículos de esa revista para darle la línea de trabajo. Porque si no, aunque leas las normas, pero si no llevas la línea que las publicaciones que han realizado, puede surgir un rechazo. Y a mí me ha pasado y aprendí primero leer 10 artículos en esa línea y claro que te lo aceptan, seguro lo aceptan. Muchas gracias, doctor Daniel, y excelente exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Me llena de verdad de orgullo, se me hincha el pecho de tantas congratulaciones. De verdad que ha sido un privilegio poder servirles, poderles acompañar. Ojalá en un futuro no muy lejano, muy cercano, también sean los estudiantes que nos están acompañando en estos espacios, porque normalmente los chicos hoy estamos más entretenidos en redes sociales o en diferentes ámbitos de distracciones y no nos enfocamos en lo que realmente nos va a servir en el futuro. Y en el futuro me refiero a corto o mediano plazo, porque al fin y al cabo somos nosotros la próxima generación y si no estamos enseñando bien a esta generación precisamente, ¿qué nos deparará para nuestros nietos, bisnietos, etcétera? La humanidad como tal. Entonces, gracias a todos por este espacio, por acompañarnos, por seguir aprendiendo, por seguir aportando a la academia. De mi parte, les agradezco a la Redical por el acompañamiento, la oportunidad. Creo que esta es como la primera o la segunda capacitación que yo dicto a nivel internacional, así que gracias a todos. Por favor, diligencien la asistencia que muy amablemente la compartió el doctor Andrés y les esperamos nuevamente en los próximos días. Estén atentos a sus correos o WhatsApp, que ahí les va a llegar la información. Si no estoy mal, es para el día 24, no sé, doctor Félix, Sí, la continuidad, ¿sí? sí, gracias Daniel, excelente exposición, muy clara, ha permitido
sacar de algunas oscuridades que yo incluso estaba en eso. Quiero agradecerte infinitamente por esa exposición de parte de la Red Vical y de quienes estamos viendo a este curso. Al mismo tiempo, decirles a todos que el próximo 24 de abril, tenemos la siguiente clase del módulo 2, denominado Uso de Guía APAS 7 para investigadores. Este módulo será impartido por el doctor Gregorio Enrique Morales González. Así que lo esperamos a todos y avancemos en esta tarea de escribir nuestros artículos que posteriormente sean publicados en revista y ojalá que sean en base de datos como Scopus. Y si no es en Scopus, igual no se desanimen, LatinDex también es bueno. Bien, agradecerles mucho, no sé si el doctor Andrés está por ahí, pero si no, agradecerles y decirles que nos encontramos el próximo 24 de abril. Muchas gracias.